Que el pase más loco de la radio argentina. ¿Hacemos un pase especial, Horacio? Como vos quieras. ¿Cómo andás? Muy bien, muy bien. ¿Tenés ganas de que conversemos con el jefe de gabinete, Guillermo Francos? ¿En serio? Pero sí, vamos, por supuesto, ¿cómo no? Francos, ¿qué tal? Buena mañana, Luis Gasulla y Horacio Cava, que los saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están, Luis? Horacio, un gusto. Muchas gracias por conversar con nosotros, Guillermo. No, por favor. Bueno, empecemos. Arranca, Horacio, Dale. todo tuyo. Yo le quería preguntar cómo imagina la semana que viene la discusión en el Parlamento por el respaldo o no al veto presidencial. Bueno, supongo que va a ser una discusión intensa, porque, bueno, cuando los dirigentes políticos, los representantes en este caso, se ponen a discutir y a analizar, piensan en los fundamentos de lo que se discute, piensan también en la opinión pública, piensan en la marcha, en los carteles, en quienes están, quienes estuvieron presentes. Entonces analizan un montón de cosas. Yo supongo que eso va a dar lugar a mucho debate interno en cada uno de los sectores, ¿no? Por supuesto. No puedo predecir cómo va a salir ese debate. Supongo que habrá algunos que estarán de acuerdo con la actitud del Poder Ejecutivo de vetar la ley, por razones que hemos aclarado ya y las podemos volver a conversar sin ningún problema, y hay otros que no van a estar de acuerdo, que creerán que la expresión de los sectores políticos y sindicales que se manifestaron por la realidad, no por la educación pública, ¿no? Porque el tema no es la educación pública, sino el tema es el financiamiento universitario, que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? La discusión, por eso, tal vez lo que haya que hacer en este momento es reflexionar un poco más sobre qué es lo que estamos debatiendo. Hoy ¿no? conversamos con varios diputados del PRO, una de ellas, y dijo que va a respaldar a Javier Milei y negó que el bloque del PRO tenga definida una decisión contrariando al presidente de la Nación con el veto. Así que imagino que están en negociaciones o están en conversaciones, o esto recién empieza. Sí, a ver, yo creo que va a haber mucha discusión, mucho debate sobre esto. Nosotros, por supuesto, trataremos de convencer de cuáles son los motivos y sobre todo esta discusión, me parece, ¿no? Que es, ¿qué estamos discutiendo aquí? ¿Estamos discutiendo la educación pública? No estamos discutiendo la educación pública, porque nadie está en contra de la educación pública. Lo que estamos discutiendo es un tema presupuestario, es decir, de dónde se asignan recursos, de dónde salen el financiamiento de esos recursos. Este es el tema fundamental. Para la universidad, no para la educación pública, para la universidad pública, ¿sí? Entonces son cosas distintas. La educación pública es aquella que planteaba hace más de un siglo y medio Sarmiento, ¿no? Cuando generó la alfabetización de nuestro país a partir de intensificar la educación primaria y secundaria, con todo ese plan de traer los docentes, ¿se acuerdan ustedes? Estadounidenses, la maestra estadounidense, del programa que había tomado en su paso por los Estados Unidos, etcétera. Digamos, y eso era preocuparse por la educación pública, por alfabetizar al país, y eso dio resultados espectaculares. Lamentablemente, después la educación pública decayó en la Argentina, al punto que este año, este gobierno que está tan cuestionado en esa marcha con tantos intereses políticos de hace 2 días, este gobierno cuestionado porque supuestamente no defiende la educación pública, según esos manifestantes, fue el gobierno que estableció, junto con los ministros de educación de todas las provincias, un plan nacional de alfabetización nuevo, al estilo de Sarmiento, más de 160 años después, y un plan de capacitación de docentes para llevar adelante ese plan de alfabetización. O sea, que vaya si este gobierno está preocupado por la educación pública. Ahora, si vamos a hablar de financiamiento de las universidades, hablemoslo seriamente. Veamos, a ver, ¿cuántos son los recursos que tienen las universidades hoy? ¿Cómo se gastan esos recursos? ¿Quién audita a las universidades? ¿Cómo se las audita? ¿Por qué desde el año 18, por ejemplo, la universidad más grande del país, la UBA,
no tiene auditorías de parte de la Auditoría General de la Nación. Bueno, estos son, me parece, que los temas que tendríamos que discutir. Y después, estos recursos que se pretenden asignar para el funcionamiento de las universidades y para los salarios docentes, a ver, ¿cuántos son? ¿De dónde surgen? ¿Qué impuestos se van a poner para pagarlos? ¿Cuál es la lógica de establecer un gasto sin decir de dónde salen? ¿Por qué se contravienen normas nacionales que claramente establecen que para fijar un gasto hay que establecer de dónde sale el recurso, ¿no? Claro. Yo digo, me parece que hay muchos temas para discutir en esta semana próxima, que como ustedes dicen va a ser muy intensa en estos temas, porque va a haber muchas cosas que explicar y va a haber muchas cosas que decir para ver si se insiste o no se insiste en la ley que fue acá. Guillermo, le quiero hacer algunas preguntas que tienen que ver con algunos podríamos llegar a decir frases hechas o eslogans que se escucharon nuevamente en la movilización de esta semana, como se escucharon al principio de año, en la primera manifestación que hubo por parte de los universitarios. Uno, que el gobierno quiere cerrar la universidad pública. Dos, que la quiere privatizar. Tres, que la está desfinanciando. ¿Cuáles son, brevemente, tres respuestas para esos tres eslogans? Son las tres mentiras. Son tres mentiras. Ni el gobierno pretende cerrar la universidad pública, ni pretende desfinanciarla. ¿Y cuál era la otra? Perdón, se me pasó la otra hora, pero... Privatizarla, que quieren privatizar la privatizarla. educación. Ahí no, tampoco pretende privatizar, no, son frases hechas, eslóganes que no tienen, carentes de todo sentido, ¿no? Lo que el gobierno trata de hacer es ejercer con mucha responsabilidad el poder que le ha sido delegado por el pueblo argentino, ¿no? Entonces digo, bueno, el gobierno maneja los recursos del Estado Nacional y decide cómo se invierten y cuáles son las prioridades. Lo estableció, el presidente lo dijo con toda claridad el 10 de diciembre del año pasado cuando asumió el gobierno, dijo, ¿se acuerdan la famosa frase no hay plata? Y dijo, lo que hay lo voy a dedicar a mantener los servicios esenciales del Estado y asistir a los más desposeídos de la sociedad. Eso dijo el presidente. Claro. Guillermo, Entonces, sí. la otra tiene que ver con qué estamos discutiendo cuando estamos discutiendo. Nosotros tenemos la sensación, por lo menos lo que venimos conversando en la radio, que este es un debate que se simplifica, que se soluciona muy rápido. Se sientan dos personas con dos planillas Excel y comparten datos. Esta es la que estamos poniendo, esta es la que estamos gastando. En esto estamos gastando, esto es lo que estamos transfiriendo. ¿Por qué no se da ese debate con datos en la mesa? Bueno, el gobierno nacional está dispuesto a hacerlo y de hecho lo ha expresado. Y lo expresa, mire, si ustedes leen los fundamentos del veto de la ley de financiamiento universitario, ahí el gobierno expresa, estas son las cifras de lo que implica esta ley que se ha sancionado, que también es poco clara la ley, o sea que tiene un margen de mínimo y máximo porque no se entienden algunas cosas muy bien, pero lo que me parece importante es que, unido a eso que estás diciendo, es que hay dos normas que son muy claras, que establecen, una es la Ley de Administración Financiera, que es la 2456. Esa ley dice con toda claridad que toda norma, toda ley que autorice gastos que no estén previstos en el presupuesto deberá especificar la fuente de los recursos a utilizar para su financiamiento. O sea, esta ley no cumple con ese requisito y por lo tanto nunca debió ser sancionada. Pero además, el reglamento de la Cámara de Senadores de la Nación también establece con mucha claridad en uno de sus artículos que cualquier proyecto que importe gastos debe incluir en su fundamento la estimación de esas delegaciones, como señalaba recién, e indicar la fuente de financiamiento para justificar la realidad del mismo. Y si no fuera así, no se puede discutir en las sesiones de la Cámara hasta tanto esa omisión no sea subsanada. O sea, esta ley nunca pudo ser tratada por el Senado de la Nación conforme a su reglamento porque no da respuesta a esto. No dice de dónde salen los recursos, no dice ni cuántos son los recursos que se necesitan ni de dónde salen. Claro. Entonces digo, me parece que hay que empezar
por cumplir las propias normas, o sea, sancionar una ley. Cuando se sanciona una ley hay que tener la responsabilidad de hacerlo de acuerdo con las normas que ellos mismos se han dado, ¿no? A mí me parece que la ley de financiamiento universitario es una ley con un sentido político muy claro, pero que de ninguna manera cumple con las exigencias que establece la normativa vigente, ¿no? No sé si será por esto, si será por lo de los jubilados, pero lo que coinciden muchos encuestadores es que la imagen del gobierno y de Javier Milei ha descendido algunos puntos. ¿A usted como jefe de gabinete le preocupa este dato? No me preocupa. O sea, por supuesto que uno mira todos esos datos y trata de percibir cuál es el estado de la opinión pública, ¿no? Pero nosotros somos conscientes que en el periodo de gobierno, cuando uno tiene que tomar medidas que por ahí impactan negativamente en la población para llegar a obtener después un buen resultado, y bueno, obviamente la imagen tiene ciclos de altas y bajas. Ahora, también tenemos que ver que, yo diría, o sea, miren, hay varios elementos a tener en cuenta. Uno es que cuando un presidente tiene un objetivo claro y una decisión clara hacia dónde va, los mercados, que son los que en definitiva después generan la actividad económica, reaccionan favorablemente. Entonces, cuando el presidente vetó la ley de financiamiento de las universidades, pese al reclamo de sectores políticos y la marcha, etcétera, bajó el riesgo país, subieron los bonos argentinos, subieron las acciones argentinas en el mundo. O sea, se quiere decir que el mundo económico ve que hay un presidente que tiene firmeza en la toma de decisiones y que quiere solucionar los temas económicos del país. Y después, cuando uno ve, por eso, por supuesto que cuando el objetivo del gobierno es bajar la inflación, porque es uno de los cánceres que tiene nuestra economía, entonces cuando uno ve que bajó la inflación del 26% de diciembre, 16% de noviembre, 26% de diciembre, 25%, como algo, y la bajó al 4% estos últimos 2 meses, y que ahora este mes, esperemos, según todas las consultoras privadas que estudian la inflación, dice que va a estar alrededor del 3, algo. Bueno, si sigue bajando, eso después también genera una reacción positiva en la visión de la gente, en la imagen, etcétera. Pero le quiero decir con absoluta claridad, el presidente no está preocupado, él está dispuesto a perder puntos de su imagen para conseguir los objetivos del gobierno, que es dominar la inflación, mantener el equilibrio fiscal y solucionar los problemas de la macroeconomía argentina que permitan el crecimiento futuro y la mejora futura de los argentinos, ¿no? Estamos hablando con Guillermo Francos, que es jefe de gabinete de la Nación. Guillermo, uno de los temas importantes que se viene debatiendo desde que la economía de las universidades empieza a ser noticia tiene que ver con los extranjeros en las universidades. Algunos dicen, no, son solo el 4%, otros dicen, pará, porque en medicina son el 30%. Y trasciende, según lo que estaba viendo en La Nación, que el gobierno va a reglamentar el arancelamiento a extranjeros en universidades. ¿Usted nos puede adelantar algo con respecto a esto? No, sí que está en análisis el tema, probablemente se haga una propuesta sobre estos temas. Sí, yo creo que, a ver, yo no de ninguna manera esto es atentar con este espíritu abierto que ha tenido siempre la Argentina con el mundo y en particular con los países latinoamericanos, pero bueno, no son siempre las mismas circunstancias las que vive el país. Todo es muy distinto, un país rico con enormes posibilidades que se ha brindado al mundo y ha abierto sus fronteras para que mucha gente venga a desarrollar aquí sus actividades, a estudiar, etcétera. Pero cuando el país está viviendo una situación económica compleja y no puede darle a los propios nacionales cumplirle o asistirle en todas sus necesidades, no parece justo que seamos abiertos con todo el mundo de la misma manera. Entonces, el que venga a estudiar, como le pasa a los argentinos, ¿cuántas veces hemos escuchado que van a Argentina, a otro país, a Bolivia, y tienen problemas de salud y no los atienden, sí, o les cobran? Claro. ¿No? Y acá Perdón. nosotros somos hiper generosos, Sí. aún viviendo una situación económica tan difícil como la que Claro. vivimos. ¿Y Entonces, esto ¿qué puede pasar? Sí. Sí, puede pasar.
Puede pasar. Y esto que estamos analizando con respecto a universidad, y usted planteaba también qué pasa con respecto a salud, ¿se puede ampliar a salud en algún momento, ya que hay algunas provincias que están llevando adelante políticas de estas características? Lo he visto que eso ha pasado en algunas provincias del norte sobre todo, y a mí me parece justo. Yo creo que, porque si no, también es cierto que se aprovechan de nosotros, ¿no? Hemos visto en los últimos tiempos todos estos casos. Es cierto que la salud es más provincial que nacional, ¿no? Pero hemos visto muchas veces que hay hasta tours médicos que se organizan afuera para venir a atenderse en hospitales argentinos, a tener a asistir en partos, en nacimientos aquí en la Argentina, porque todo es gratis, ¿no? Entonces, esas cosas también tenemos que ser conscientes de cómo manejamos con racionalidad los recursos propios. Esto no de ninguna manera significa ser xenófobo, sino significa ser justo con nuestros compatriotas de la misma manera que hacen otros países, ¿no? Nos preocupamos nosotros por todo, somos abiertos, pero primero nos preocupamos por los argentinos, ¿no? Francos, le hago la última, por lo menos de mi parte, y le agradecemos estos minutos, este tiempo. ¿Le sorprendió la aparición de figuras políticas como Cristina, Sergio Massa, Larreta? Sobre todo me centro en Cristina en la marcha del otro día y después en la aparición en la matanza de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Se anticipó la campaña política? ¿Ustedes se van a sentir más cómodos compitiendo contra una Cristina candidata? No, bueno, eso tendrá que decidir, no, el kirchnerismo, el peronismo, no sé quién es, la verdad. Y hoy parece el kirchnerismo, ¿no? Ese sector de la oposición, no sé quién lo decide, es complejo, ¿no? Un partido que tiene una historia tan dinámica que, bueno, hoy están discutiendo algunos sectores tradicionales el liderazgo contra el cristinismo, kirchnerismo, la Cámpora, Kicillof, eso, hay tantos ahí en el medio que es muy difícil identificar quién es. Claramente, según las encuestas a las que ustedes hacían referencia recién, la ponen a Cristina como la dirigente que, más allá de tener más imagen negativa que positiva, pero es la dirigente que tiene mayor imagen o más reconocida como liderazgo dentro de ese sector, ¿no? Así que no sé, yo la verdad que no sé con quién tendremos que competir, pero nosotros estamos dispuestos a competir con el que sea y a debatir nuestras posiciones con quien sea y a sostener la política que venimos llevando y sostener cualquier debate con cualquiera. No tenemos problema en eso, ¿no? Bien. Y después lo verá los resultados, ¿no? Verá cómo terminó el gobierno de Cristina, el último, de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con qué niveles de inflación, de actividad económica, cómo estuvo subsidiada la economía, cómo se generó todo este desastre, cómo fue que teníamos la cantidad de LELIQs que estaban generando una deuda enorme, ¿no? Estos temas que el gobierno del presidente Milei ha solucionado, en principio, por supuesto, y lo comparará entonces con los resultados que ha obtenido este gobierno y después dirá, ¿no? O sea, ¿en qué país queremos vivir? ¿En un país que trata seriamente los problemas racionalmente, o en un país que vive de la demagogia y del subsidio como instrumento, ¿no? Guillermo, mi última pregunta tiene que ver con lo que se va a tratar la semana que viene, que es si se ratifica o no el veto a la ley de presupuesto universitario. Cuando se tocó el tema del veto de la ley de jubilaciones, del financiamiento de las jubilaciones, hubo un grupo de diputados que reconocieron que se habían comprometido con el equilibrio fiscal, que no se estaba celebrando nada en la cena que hubo en la Quinta de Olivos, sino que era una ratificación a, podríamos ya decir, esta política de Estado del equilibrio fiscal. Esos legisladores, esos 87, ¿no?, que votaron a favor de mantener el equilibrio fiscal, ¿van a ratificar este compromiso con el mantener el equilibrio del equilibrio fiscal con respecto a la ley universitaria, o esto es otra cosa? ¿O acá puede ser que se pongan flexibles con el equilibrio fiscal? Bueno, es una muy buena pregunta, ¿no? Yo espero que se tenga en cuenta el significado del equilibrio fiscal para el futuro del desarrollo económico
económico y social de los argentinos, pero yo no puedo predecirlo, eso depende mucho de los propios legisladores, de cómo ellos entienden su responsabilidad y de las posiciones de sus partidos. He escuchado muchas opiniones entre ayer y hoy de dirigentes, legisladores, etcétera, y me parece que todavía no hay una posición demasiado uniforme, ¿no? Hay posiciones en los dos sentidos. Nosotros trataremos de convencer que no es que no se trata esto del financiamiento de la educación pública, sino que estamos hablando de un financiamiento del sistema universitario sin recursos y sin establecer de dónde surgen los recursos y sin tener en claro tampoco cuántos son esos recursos, ¿no? De manera que nosotros seguimos planteando como eje central de la política nacional el equilibrio fiscal, el equilibrio de las cuentas públicas, y esperemos que nos acompañen suficientes legisladores como para que no se insista en esta ley. Y si se insiste, veremos después cuáles son los mecanismos que utilizamos para contrarrestarlo, ¿no? Ok, uno de los mecanismos puede ser, si no se consigue el veto, va a haber recortes de otras partidas para alimentar con esos recortes la partida necesaria para aumentar el presupuesto universitario. Bueno, yo creo que hay varios, ¿no? También podemos recurrir a la justicia para plantear el tema, ¿no? Porque como les decía antes, yo les señalaba dos normas que no habían sido tenidas en cuenta al sancionar esta ley, ¿no? Entonces, yo creo que el gobierno nacional, el presidente decidirá cuál es el camino que se adopta, ¿no? Pero el gobierno nacional tiene caminos para seguir adelante si es que, contrariamente a lo que nosotros esperamos, se insiste en la sanción de la ley vetada, ¿no? Guillermo Francos, muchas gracias por estos minutos, ¿eh? Un placer y estamos en contacto. Gracias a ustedes. Era Guillermo Francos, el jefe de gabinete. Hoy habíamos conversado y bueno, pudimos hacer la nota aquí, en el pase. Mira, acompañado con el querido Horacio Cabac. Así que un verdadero placer. Horacio, te dejo con el programa. Pero no vamos a hablar nada, todo serio va a ser todo esto. Hoy fue serio. Hoy fue serio. Hoy fue la versión seria de este programa. Podemos hacer un pase serio. ¿No te sentís como casi como